a estudiar otra joya cristológica, otro pasaje que lo cantaban como especie de himno en la iglesia primitiva, escrito por el apóstol Pablo, un pasaje bíblico cristológico en riqueza, donde nos resume todo lo relacionado con Cristo, desde su eternidad hasta su encarnación, muerte y resurrección, como lo es Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, cuando el apóstol San Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí en este glorioso pasaje encontramos un tema en particular, que es los estados de Cristo. Y el apóstol Pablo presenta tres aspectos de los estados de Cristo. Cuando hablamos de estado, hablamos de esa posición, de la posición que gozaba y que goza Cristo. Y el primer estado que encontramos aquí en Filipenses, o la primera posición de Cristo, es su estado preencarnado. Fíjese que el apóstol Pablo comienza en el versículo 6 de Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tres características encontramos aquí del estado preencarnado. En primer lugar, su eternidad. Dice la Biblia, el cual siendo. Una de las cosas que afirma la palabra de Dios, hermano, pastor, ministro que me ve, es acerca sobre la eternidad de Cristo. La Biblia deja por sentado enfáticamente que Cristo es eterno. Ni Él tuvo un principio, ni Él tendrá fin, ni Él fue creado, como muchas sectas del cristianismo lo profesan, en este caso como los Testigos de Jehová, secta fundada por Charles Taze Russell, el cual dice de que Cristo tuvo un principio y que Él fue creado. No, como lo vimos la clase pasada, la palabra de Dios, tanto los profetas como los apóstoles del Nuevo Testamento, dejan por sentado la eternidad de Cristo. Proverbios capítulo 8, versículo 22 dice: eternamente tuvo el principado desde el principio. El profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus días son desde los días del principio de la eternidad. Fíjese que ahí el profeta Miqueas habla de la eternidad de Cristo, el rey Salomón habla de la eternidad de Cristo, el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, habla de la eternidad de Cristo cuando dice, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese que los profetas del Antiguo Testamento dejan por sentado la eternidad de Cristo, y ni hablar los apóstoles. El apóstol San Pablo, allá en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas. El apóstol San Juan, en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 58, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. El mismo de Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó a Dios: si me pregunta cuál es tu nombre, dígale que yo soy el que soy, el que tiene existencia por sí mismo. Y en Apocalipsis 1:18 y versículo 18 y versículo 8 y 5 dice: Él es el primero y el último, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, y el Alfa y el Omega. Entonces, la palabra de Dios ratifica la eternidad de Cristo. Él no tuvo principio, no tendrá fin. El estado preencarnado de Cristo deja por sentado su eternidad. Su segunda característica, su cualidad, dice: el cual siendo en forma de Dios. Y aquí la palabra forma en el original griego hace referencia a su naturaleza, a su esencia, que comparte la misma naturaleza
y la misma esencia que Dios Padre. Por eso Cristo dice, el Padre y yo uno somos. No que era el Padre, sino que tiene la misma naturaleza que el Padre, su cualidad. Y tercero, su igualdad, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. O sea que Jesucristo tiene los mismos atributos. Si tiene su naturaleza y si tiene su eternidad, es lógico que tenga la igualdad. Ni el Padre es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Padre, sino que Jesucristo también posee las prerrogativas divinas que tiene Dios Padre. Ejemplo, vayan conmigo aquí a la carta al Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 22 o versículo del 19 al 24, vemos aquí Cristo apelando a las credenciales de su divinidad y demostrando los atributos que Él tiene igual con el Padre. En San Juan capítulo 5, versículo 19, dice aquí, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, fíjese, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Aquí la palabra igualmente, igual, es la misma palabra que habla el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo, no estimó al ser igual a Dios. Y todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Fíjese que aquí también Él sigue demostrando sus credenciales. Los profetas podrían hacer milagros. Los profetas podrían incluso resucitar muertos. Pero eso era una prerrogativa que Dios le daba a los profetas para ellos presentar al Dios verdadero. Entonces, el único quien levanta a los muertos y el único quien da vida y el único quien juzga es Dios. Y Jesucristo apela a esas credenciales demostrando su igualdad y su divinidad con Dios Padre. Versículo 22, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Ahí está. El Padre nadie juzga, todo juicio lo dio al Hijo. Y versículo 23, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí la palabra honrar, aquí dentro del original griego, significa para que todos glorifiquen al Hijo como glorifican al Padre. Y dice la Biblia de que Dios no comparte ni su honra, ni su alabanza, ni su gloria con nadie, como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, o 48, perdón. Pero vemos aquí Jesucristo demandando adoración, apelando a atributos de la divinidad que simplemente le corresponden a Dios Padre, y vemos Jesucristo presentando eso como credenciales de su divinidad, demostrando que Él es la segunda persona de la Trinidad y que siempre ha estado con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. En San Juan 17:5, el Señor Jesucristo lo estableció muy claro. Como dice la palabra, ahora pues Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo. La misma esencia, la misma divinidad. Dos personas y al Espíritu Santo tres personas divinas que tienen una misma esencia, una misma naturaleza. Ese es el misterio de la divinidad. Entonces, vemos aquí en el estado preencarnado de Cristo, gozando de la misma naturaleza, de los mismos atributos y de las mismas prerrogativas que tiene tanto Dios Padre como el Espíritu Santo en este estado preencarnado. Esto lo quiero dejar bien claro. Y para que ustedes aprendan, porque esto forma parte también de la apología con respecto al quehacer teológico de la cristología, para que usted aprenda a defender la fe y presente a Cristo como lo que es, como el Dios Todopoderoso. Como dijo John McDowell en su libro Evidencia que sí es un veredicto. Jesucristo nunca nos da la opción de pensar de Él
como un buen maestro de filosofía, como un buen iluminado, como un buen capitalista, como un buen socialista, como un buen maharachi. No, o lo aceptamos como Dios o lo rechazamos como Dios. Esa es la única opción que hay. Jesucristo fue un excelente maestro, ni un excelente iluminado que se fue por allá para Cachemira, a las montañas del Himalaya, o allá con los tibetanos a llenarse de esa aurora, de ese poder, y para hacer los señales, prodigios y milagros, entonces tuvo que ir allá. No, Jesucristo hizo las señales, prodigios y milagros porque fue investido por el Espíritu Santo, nada más, así de fácil, como la segunda persona de la Trinidad. El segundo estado de Cristo, no simplemente tenemos el estado preencarnado, sino que también tenemos el estado encarnado. Versículo 7 hasta el 9. Vamos a leerlo aquí porque aquí vamos a encontrar otras riquezas de la cristología. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El estado encarnado. Aquí tenemos tres aspectos de este estado encarnado. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo. El primer aspecto de este estado encarnado es que Cristo se despoja. Esta es la palabra griega kenosis, la famosa doctrina de la kenosis, la que muchos teólogos escriben en sus libros de cristología. Ejemplo como Schaffer, como Berkhof, como Ryrie, como Gruden. Se despojó Cristo. La pregunta es, ¿de qué se despojó Cristo? Bueno, aquí la palabra despojarse significa que Cristo se disminuyó, que Cristo se vació, que Cristo se inhabilitó provisionalmente de sus facultades divinas. O sea, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces quiero tomar este ejemplo. Cristo en la eternidad compartía su igualdad con el Padre. Entonces Cristo se despoja de su igualdad, de esa prerrogativa de adoración. Allá le servían, le adoraban todos los ángeles. Cristo se despoja de esa prerrogativa, se inhabilita provisionalmente, se despojó de esa gloria y se sometió voluntariamente al Padre. Eso es lo que quiere decir la palabra kenosis, o el verbo aquí se despojó. Él se inhabilitó provisionalmente, se disminuyó, se vació de esa gloria. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí habla de la encarnación, y eso lo estableció también el apóstol San Juan. Allá en San Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero hacer una salvedad en ese versículo glorioso que nos habla de la encarnación del verbo. Dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ahí la palabra unigénito en el griego es monógenes, una palabra compuesta. Monógenes, que significa el único que porta o el único que tiene la naturaleza, la esencia y la genética de Dios Padre. Entonces dice que se despojó. Esa es la primera característica de su encarnación. La segunda, se encarnó, dice, tomando forma de siervo. Él se encarnó. Dice también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que Dios fue manifestado en carne. Aquí vemos la encarnación de Cristo. Él toma una naturaleza o toma un cuerpo humano para efectuar la redención, un cuerpo humano para agradar a Dios Padre. Él es el segundo Adán. Él vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. ¿Para qué?
para restituir, para reconciliar y para regenerar a todo el género humano y mayormente a aquellos que le aceptan como su Señor y su único y suficiente Salvador. Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho, escuche bien la palabra, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante. Porque yo entiendo la humanidad de Cristo, pero hay personas que quieren humanizar tanto la divinidad, la humanidad de Cristo, que lo despojan de toda su gloria. Por eso dice Juan, ya que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Hecho semejante a los hombres. Común y corriente. ¿Tuvo necesidades? Sí, tuvo necesidades. Tuvo hambre, tuvo sueño, lloró ante la tumba de Lázaro, se cansó, tuvo sed, de que sintió el rigor de los látigos, de los golpes, sí lo tuvo que haber sentido, pero seguía siendo Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, estando en esa condición, por eso Jesucristo en una oportunidad dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces de aquí se toman los testigos de Jehová para restarle toda divinidad y toda esencia divina a Jesucristo, y llegan y dicen, no, pero es que Jesucristo dijo allá en San Juan capítulo 20 que el Padre era mayor que él. Entonces, si Jesucristo es igual a Dios y tiene la misma naturaleza que Dios, entonces ¿por qué Jesucristo dice que el Padre es mayor que él? Claro, eso tiene su explicación lógica y muy sencilla. ¿Por qué? Jesucristo es mayor, el Padre es mayor que el Padre es en cuanto a su posición, mas no en cuanto a su naturaleza. El presidente de la República es mayor que nosotros en cuanto a su posición, porque goza de una posición, de un puesto privilegiado, mas no en cuanto a su naturaleza, porque sigue siendo un hombre igual que nosotros, con las mismas debilidades que atañen a los mortales. Jesucristo o el Padre es mayor que Cristo en cuanto a su posición, porque Cristo se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo y se sometió voluntariamente al Padre, como dice en la carta a los Romanos, en la carta a los Hebreos, por cuanto era hombre aprendió obediencia, o sea, él se sometió voluntariamente al Padre, se puso bajo su cobertura. Entonces, eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Padre es mayor que Cristo en cuanto a su posición, mas no en cuanto a su naturaleza, porque Él se despojó de su gloria y se humilló y se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Entonces, aquí en este estado de preencarnado que nos habla acerca de su despojo, de su encarnación, y nos habla acerca de la humillación, está reflejado en Isaías capítulo 53. En el libro del profeta Isaías capítulo 53 nos habla acerca de ese estado de humillación de Cristo. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el capítulo 53, para que también lo ponga en paralelo, del versículo 4 en adelante encontramos aquí lo que es la síntesis del estado encarnado, de la característica de ese estado en cuanto a su sacrificio y en cuanto a su humillación. Dice el texto: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En esto consistió el estado de humillación.
en que Dios cargó el pecado de todos nosotros, toda nuestra inmundicia, toda nuestra putrefacción espiritual, la cargó en la persona de Cristo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por el pecado, por la iniquidad de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos es en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Fíjese aquí, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Y es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, cuando dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se cumple esto. El estado de humillación de Cristo. Ese fue el propósito de la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre, semejante a los hombres, para venir a cumplir lo que ningún hombre sobre la faz de la tierra pudo cumplir, con las demandas santas, justas de Dios, y de agradar a Dios como Dios quería. Entonces, como no había nadie, desde Adán hasta Cristo, y desde Cristo hasta la actualidad, todavía no hay ningún hombre que haga lo que Cristo hizo, que es satisfacer y cumplir a plenitud con la voluntad de Dios. Por eso el Padre siempre decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en ninguno de los profetas ni apóstoles, ni después, jamás Dios Padre se ha expresado de otro ser, solamente de su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y Cristo se humilló por nosotros. Por eso dice en San Juan 3:16: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos Dios enviando a su Hijo a un mundo destituido y condenado al infierno, porque así se encuentra la humanidad. La humanidad en este momento se encuentra sin Cristo y condenada. No hace falta que usted se muera para ir a la condenación. Todo ser humano que nace tiene la sentencia de reo de juicio eterno, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y cargó todo el pecado de nosotros sobre la humanidad de Cristo. Expió el pecado allá en la cruz de Calvario y lo resucitó para nuestras justificaciones, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y el tercer y último estado, no simplemente hemos hablado sobre el estado preencarnado de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No simplemente hablamos sobre el estado encarnado de Cristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El último estado es el estado exaltado de Cristo. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por Cristo haber pagado el pecado de la humanidad, Él no cometió pecado, Dios lo quebrantó, Dios lo hizo pecado por nosotros, y por supuesto Dios no iba a permitir que su Hijo viera corrupción, sino que lo resucitó, venciendo el poder del pecado, venciendo el reino de las tinieblas. Dice que en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versículo 14, exhibiendo públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí fue en la cruz donde Satanás pensó y el mundo pensó que era la derrota más grande del Hijo de Dios. Pero desde la perspectiva divina era el triunfo más grande sobre el universo. Era en la cruz donde Jesucristo iba a tener su triunfo por nosotros. Y la resurrección era y es la confirmación de ese triunfo. Y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Lo sentó a su diestra. Recuperó su gloria. Volvió a su puesto original. Con una humanidad glorificada. El Dios hombre glorificado se sienta a la diestra de Dios Padre, como Dios Padre, exaltándolo y diciéndole: ni yo soy mayor que tú, ni tú eres menor que yo. Tú y yo somos iguales en esencia, en divinidad, en omnipotencia, en omnisciencia, en omnipresencia, en inmutabilidad. Y yo te voy a exaltar y te voy a glorificar hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde en el cielo doblan las rodillas de allá por Cristo Jesús. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos los santos que han partido de esta tierra a la morada celestial, al paraíso celestial, doblan sus rodillas ante nuestro Redentor y Salvador, por el cual abrió el camino hacia la eternidad. Pero también aquí el ser humano dobla sus rodillas ante Cristo cuando lo acepta como su único y suficiente Salvador. También ante las desgracias como hoy que estamos viviendo con el COVID-19, hay muchas personas que están doblando sus rodillas. Y Dios permite todo esto para quebrantar el orgullo, para quebrantar el ego, para quebrantar el pecado, para quebrantar la avaricia, para quebrantar la maldad del ser humano. Dios utiliza eso para quebrantar. El COVID-19 es el producto del abuso de la libertad del ser humano, y Dios lo usa para quebrantar al mismo ser humano y se acuerde que hay un creador aquí en la tierra, pero también dice y debajo de la tierra. O sea que en el propio infierno, en el propio Hades, donde hay miles y millones de almas que están muriendo ahorita sin Cristo, van a ese lugar. Y cuando escuchan el nombre de Dios, el nombre de Cristo, doblan sus rodillas, reconociendo a Jesucristo como el Salvador, como el Señor y como Dios. Posteriormente, esas almas no van a salir de ahí, van a ser condenadas por toda la eternidad. Y en la resurrección final, en el juicio final, esas almas van a salir de ahí y van a confrontar o van a enfrentar el juicio divino, donde el Señor les va a leer la cartilla, donde los va a resucitar y va a hacer que todas esas almas doblen sus rodillas para después lanzarlos al infierno. Fidel Castro, Mussolini, Hitler, Stalin, Hugo Rafael Chávez Fría, todos esos líderes dictatoriales, Gaddafi, Hussein, Dios los va a resucitar con cuerpos putrefactos, en descomposición, para que confiesen que Jesucristo es el Señor, para que doblen sus rodillas, y después les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la exaltación de Cristo. Y bendito sea el Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, no hay ninguna condenación. Entonces, en conclusión, hemos visto en esta noche
los tres estados de Cristo: el estado preencarnado, el estado encarnado y el estado exaltado. Espero que este estudio haya enriquecido más su vida espiritual, como también ha enriquecido mi vida. Y aprovecho